No es de extrañar que en este privilegiado lugar, a pocos kilómetros de Sierra Nevada y cruce de caminos entre el este y el sur de la península, lo eligieran los romanos como lugar de descanso de sus tropas, aunque los primeros asentamientos humanos habría que buscarlos en la prehistoria. Junto con los romanos y los godos, los árabes también dejaron su huella aquí y le dieron el nombre con el que aún hoy es conocido, Guadix. Los reyes católicos lo reconquistaron definitivamente en 1489. A finales del siglo XVI comienzan a volver algunos moriscos que habían sido desterrados por Felipe II como consecuencia de la rebelión de las Alpujarras. Se instalan en las cuevas que construyen horadando los cerros arcillosos del sur de la ciudad. Nació así un nuevo barrio de auténticas cuevas vivienda que perdura hasta nuestros días conformando este peculiar paisaje. A este lugar llegó siendo un joven sacerdote San Pedro Poveda en 1902 a predicar una misión cuaresmal. Aquí es donde San Pedro Poveda, pues hace 100 años, comienza la génesis del desarrollo de lo que va a ser la institución teresiana. Él mismo nos dice que la primera vocación la debe a la Virgen de Gracia. Esta cueva y la cueva pareja de la Santísima Virgen pues configuran un santuario singularmente curioso, porque son una memoria viva, se usan para lo mismo que el santo quería usarlas, para la catequesis, para la transmisión de la fe, por medio de una evangelización basada en la educación y en la cultura. Estas grandes intuiciones de Pedro Poveda a la hora de la formación del personal docente y a la hora de lo que es pues el clima religioso y evangelizador de una comunidad educativa, no solo tienen vigencia, sino que serían perfectamente aplicables en un mundo como el nuestro y en una iglesia como la nuestra. A través de la iglesia parroquial se accede a la ermita cueva, donde desde el siglo XVII se venera a Nuestra Señora de Gracia, que junto con la Virgen de las Angustias, patrona de Guadix, son las dos advocaciones de la Madre de Dios más queridas por los accitanos. Entre la austera decoración de la ermita destaca el sagrario, es el mismo que colocó aquí San Pedro Poveda. Ante la mirada maternal de la Virgen con el niño, representada en este hermoso cuadro, el apóstol de las cuevas concibió un proyecto que sigue dando frutos, las Escuelas del Sagrado Corazón, destinadas a la promoción humana y social de los más desfavorecidos y actualmente encomendadas a la institución teresiana. Basta un paseo por las apacibles calles del casco antiguo de la ciudad para descubrir las huellas de su historia milenaria. Una historia que no sería comprensible sin su condición de sede episcopal, una de las más antiguas de España, que una arraigada tradición remonta hasta el siglo I, atribuyendo a San Torcuato, uno de los 7 varones apostólicos, su fundación. Son muchos siglos de presencia católica en este lugar, pero la iglesia en Guadix no solo vive de su pasado, sino que anclada firmemente en el presente mira al futuro con esperanza. Por eso el año pasado aprobó un ambicioso plan de evangelización que marcará la vida de la diócesis hasta el año 2016. En la actualidad la diócesis de Guadix abarca el territorio del norte de la provincia de Granada. Es una diócesis eminentemente rural de algo más de 100.000 habitantes. Pero la diócesis de Guadix no solo tiene pasado, sino que tiene presente y futuro. Es un pueblo religioso, muy arraigado en sus raíces, en su cultura, en sus tradiciones. En el momento actual estamos viviendo un plan de evangelización para los próximos 5 años, fundados en la palabra de Dios, que es lo que Dios nos pide para este momento de la historia, para la nueva evangelización a la que nos ha convocado el Papa. Es una diócesis que mira al futuro, un futuro lleno de esperanza, donde la Iglesia quiere tener una voz y un protagonismo en la historia de estos hombres. La sede del obispo, la catedral, compone un imponente conjunto arquitectónico que se comienza a construir en 1489 a impulsos del cardenal Pedro González de Mendoza, una vez que la ciudad es conquistada por los reyes católicos. La monumental torre cuadrada situada en la cabecera muestra inequívocas trazas renacentistas. La linterna se remató ya en el siglo XX con una imagen del Sagrado Corazón que desde la altura bendice a toda la ciudad. La construcción se prolongó a lo largo de más de 3 siglos, acumulándose los distintos estilos artísticos en una asombrosa armonía. 3 puertas dan acceso al templo, la de San Torcuato, marcada entre la torre y la sala capitular, la de Santiago y la de la Encarnación, abierta en la fachada principal
que constituye el elemento más representativo de la catedral, diseñada por Vicente Acero y continuada por Gaspar Callón en el siglo XVIII. Se dispone como un gran retablo en forma de arco triunfal con 3 calles. Entre su profusa decoración se abren 8 hornacinas para los 7 varones apostólicos más San Pedro. Las actuales imágenes sustituyen a las originales destruidas durante la Guerra Civil. En su conjunto, esta fachada ondulante es una de las obras más logradas del barroco español del XVIII. Y adentro descubrimos un templo de planta de salón, con 3 naves a la misma altura, separadas por pilares con semicolumnas adosadas. En los espacios entre los contrafuertes que sujetan el edificio se abren las capillas laterales. Sorprende en la entrada esta reproducción de la Piedad de Miguel Ángel, realizada mediante la técnica del sacado de puntos directamente del original y de autor desconocido. Como nuestra catedral es pues un conglomerado de muy diversas circunstancias, de muy diversos modos y de muy diversas modas en distintos siglos, al final se aprecia bien la distancia que hay entre el siglo XVI y el siglo XVIII, porque son los 2 grandes siglos de la edificación de la catedral. ¿Y qué nos ha pasado en el XVII? No nos ha pasado nada. Una crisis económica similar a la actual, de grandes repercusiones, que durando 100 años pues hace que las guerras, las epidemias, las sequías, los problemas pues eviten el que se siga construyendo, el que se termine, el que se complete este edificio, que presenta características muy del gótico y después pues muy del barroco. Ello determina que los grandes modos de construcción de la catedral pues se ensamblen unos con otros de una manera admirable. Destacaríamos muchísimos detalles, pero por ceñirnos a lo más importante, en la catedral de Guadix, la capilla mayor presenta la vida de la Virgen en una clave extraordinariamente contrarreformista, muy antiluterana, la biografía de María Santísima en 10 lienzos, 5 anteriores y otros 5 posteriores que rodean y embellecen la capilla mayor, y junto a ella pues una admirable linterna que corona este templo y que le da luz, edificada pues muy al modo del barroco andaluz, con un enorme horror al vacío, de tal manera que la decoración es mucho más que exuberante, es obra de Gaspar Callón y de Vicente Acero y lo saben hacer muy bien. El gran decorador de la catedral a mediados del siglo XVIII pues es Torcuato Ruiz del Peral, y a partir de ahí los ángeles lampadarios, la misma imaginería, la misma sillería del coro, pues rezuman el barroquismo propio de los últimos tiempos, de las últimas manifestaciones de los grandes talleres de la Escuela de Granada, y se edifica todo en unas claves muy barrocas, pero muy hispánicas, muy poco afrancesadas. No aparece el rococó. Estamos en la capilla de San Torcuato de la catedral, que nos retrotrae a lo que son los orígenes del cristianismo hispánico, la gesta de los varones apostólicos cuyas imágenes rodean la propia imagen de San Torcuato. Vienen a manifestar pues la génesis de lo que va a ser el desarrollo del cristianismo primitivo en la península ibérica, y se albergan en una capilla pues realmente singular, prácticamente redonda, obra de Diego de Siloé en el siglo XVI, importada de la que ya había edificado como capilla Carraccioli en Nápoles. A ella se accede, exactamente igual que en Nápoles, por un arco de herbiaje doble, también llamado de cuerno de toro, porque conforme gira se empequeñece, y curiosamente este arco pues supone una de las digamos pues originalidades arquitectónicas de este edificio, que se convierte en masa dúctil para dejarse moldear por los arquitectos en orden a configurarse en el ensamblaje de muy diversos estilos y muy diversas épocas. A los pies de Sierra Nevada, unidos en este mes de mayo a la Virgen de las Angustias, patrona de Guadix, celebramos este domingo la Eucaristía.
Buenos días, amigos del Día del Señor. Comienza aquí la celebración de la Eucaristía en este quinto domingo de Pascua. Preside la celebración Monseñor Ginés García, obispo de la diócesis Guadix-Baza, acompañado de otros sacerdotes del presbiterio de esta diócesis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, la liturgia de este domingo de Pascua nos hace participar de un único pensamiento, la total unidad entre los cristianos y Jesucristo. Él nos llena de alegría. Hoy, en el Evangelio, el propio Jesús nos invitará precisamente a vivir muy unidos a Él, como los sarmientos están unidos a la vid. Somos de Cristo y vivimos en Cristo. Como cada domingo, al celebrar la Eucaristía, fortalecemos y profundizamos esta unión, escuchando su palabra y alimentándonos de su cuerpo y su sangre. Él viene con nosotros, nos acompaña y nos llena de su amor. Con la alegría de ser seguidores de Jesucristo, recordemos ahora nuestro bautismo, que nos hizo hijos de Dios y nos llenó de su Espíritu. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que el agua que vamos a derramar sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que por medio de esta agua renueves en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Monseñor Ginés va a repetir un gesto que en este tiempo de Pascua en nuestras iglesias se realiza sustituyendo al acto penitencial, la aspersión con el agua bendita. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Recitemos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo el Señor sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Y nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada en este domingo. La liturgia de la palabra, que es el alimento que para los cristianos se convierte en ayuda en el camino. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos, lo recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar el Evangelio. Hemos visto que el sacerdote que va a proclamar el Evangelio ha llevado en procesión el libro desde el altar que había sido traído en la procesión de entrada. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda
para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido don Juan Sáez Medina, presidente del Cabildo de esta catedral de Guadix, quien ha proclamado el Evangelio con que ahora el señor obispo imparte la bendición antes de pronunciar la homilía. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en esta mañana del domingo, el primer día de la semana, nos convoca el Señor en torno a su altar para celebrar la acción de gracias por la resurrección del Señor. Desde el comienzo de la Iglesia y hasta hoy, cada primer día de la semana, cada domingo, los cristianos nos reunimos para celebrar la resurrección del Señor. El Señor, en su palabra, en su cuerpo y en su sangre, nos dan el don de la libertad, nos da el don de la alegría, el don de la paz. Quiero saludar a los hermanos sacerdotes que concelebran hoy la Eucaristía en esta santa y apostólica Iglesia Catedral de Guadix, a todos los que estáis aquí presentes y de un modo especial a todos aquellos que os unís a nosotros a través de la televisión. Quiero tener un saludo muy especial y una cercanía muy especial en el nombre del Señor para aquellos que desde vuestra casa, porque no podéis salir, porque estáis impedidos o enfermos, os unís al misterio del Señor que celebramos en la Eucaristía. Queridos hermanos enfermos, queridos hermanos impedidos, el Señor llega a vuestra casa a través de este medio de la televisión. Estamos celebrando la Eucaristía desde la cuna del cristianismo hispánico. Esta Iglesia de Guadix, que desde el primer siglo de la era cristiana ha hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Una Iglesia marcada por la santidad que empieza en el fundador de la Iglesia y cabeza del grupo de los varones apostólicos, San Torcuato, que presidió esta Iglesia, y tras él una cadena innumerable de sucesores de los apóstoles hasta el día de hoy. Esta Iglesia de Guadix, mis queridos hermanos, tiene tres características fundamentales. En primer lugar, la profesión de la fe apostólica. Somos una Iglesia apostólica que desde el primer siglo ha profesado esta fe unida a Roma, al sucesor de Pedro. Una fe en Cristo vivo, en Cristo resucitado. Somos también una Iglesia martirial. Una Iglesia martirial que empieza con el primero de nuestros obispos y últimamente con el beato Manuel Medina Olmo. Y no puedo recordar también al apóstol de las cuevas,
también mártir, a San Pedro Poveda, que ha fecundado también esta Iglesia, como tantos y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y la última gran signo o seña de identidad de esta Iglesia es su fe mariana, la fe que se enraiza en el corazón y en las entrañas de Santa María la Virgen. Mis queridos hermanos, hemos escuchado hoy la palabra del Señor. Hemos escuchado un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, como de la primera de las cartas de San Juan y del propio Evangelio del discípulo amado. Al leer este Evangelio, sobre todo, uno tiene facilidad, es posible remontarse a los primeros tiempos y pensar cómo aquellos primeros discípulos meditan, vuelven a aquellas palabras del Señor en la última cena, antes de celebrar y de padecer su Pascua, que es conocido como el discurso de despedida. El texto del Evangelio que acabamos de proclamar forma parte de ese testamento de Jesús. Y como si de un testamento se tratara, aquellos discípulos después de la resurrección van meditando en las palabras del Señor que ahora han alcanzado, han cobrado una nueva luz. Por eso nosotros que somos los discípulos del Señor después de tanto tiempo, también en la Eucaristía meditamos estas palabras del Señor. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El Señor es la vid, nosotros somos los sarmientos. Queridos hermanos, es que el sarmiento no puede vivir sin la savia que brota del tronco de la vid. Que el cristiano no puede vivir sin la savia que es la gracia. Con cuánta frecuencia en el mundo actual se cifra la vida cristiana como si se tratara de una conquista humana, lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, lo que me gusta. Y hemos perdido lo mejor de la fe cristiana, que es la savia de la gracia. Yo no soy cristiano por mis fuerzas. Yo no soy cristiano solo por mi voluntad, aunque es verdad que exige de mi libertad. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Yo no recibo los sacramentos porque esté muy preparado o porque sea más listo o porque tenga más capacidades. Yo recibo los sacramentos por la gracia de Dios, que me transmiten a su vez la gracia de Dios. Por tanto, como dice el apóstol de las gentes, todo es gracia. Y por eso, al escuchar que Él es la vid y nosotros los sarmientos, nos damos cuenta que vivimos por la gracia, que somos pura gracia, fruto de la gracia. Y sigue diciendo el Señor en el Evangelio: permaneced en mí, porque el que permanece en mí tiene vida, y el que permanece en mí da mucho fruto, da fruto abundante. Esto es lo que significa pertenecer y permanecer en el Señor, tener vida. El que permanece en el Señor tiene vida y además da fruto abundante. Pero ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Nos lo decía el propio apóstol en la primera de sus cartas, cumpliendo sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Sus mandamientos son creer en el Hijo y amar a los demás, amar a los otros como Él nos ha amado. Por eso la invitación del Evangelio a permanecer en el Señor es una invitación a vivir según lo que somos. Queridos hermanos, no vivamos según lo que no somos, porque así nunca seremos felices. Hemos de vivir según somos y, por tanto, cumpliendo los mandamientos. Y hay una frase del Señor en el Evangelio que conmueve: sin mí no podéis hacer nada. Queridos hermanos, sin el Señor ni somos nada, ni podemos hacer nada. Pero con el Señor somos todo y podemos todo. Incluso tú, querido hermano, querida hermana, que estás postrado en el lecho del dolor, tú que estás sufriendo la soledad, la incomprensión, incluso la persecución, con Él lo puedes todo. Él lo puede todo en ti. Por eso tenemos que vivir unidos al Señor. Puede parecer innecesario, incluso paradójico, que nos preguntemos, ¿pero puede existir un cristianismo sin Cristo? Evidentemente no. Pero muchas veces es verdad que hemos construido un cristianismo sin Cristo, porque aunque hemos dejado a Cristo faltaría más. Sin embargo, Cristo no ha sido
una realidad viva. Pero no cualquier Cristo. Nosotros creemos en el Cristo del Evangelio, el que nos ha transmitido la Iglesia a lo largo de los siglos. Es el Cristo que sigue vivo en la tradición y en la vida de la Iglesia, siglo tras siglo, época tras época. El mismo Señor que nosotros hemos recibido y sin el cual no podemos hacer nada. Por eso, al escuchar el Evangelio, nos sentimos apelados, nos sentimos llamados a vivir en la fidelidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos decía que la Iglesia se construye, que la Iglesia progresa, que la Iglesia avanza en la fidelidad al Señor. Estar al día no significa estar a la moda. Estar al día, la renovación tan deseada de la Iglesia ha de ser principalmente una renovación interior, la renovación en la fidelidad a Cristo, la renovación en la fidelidad al Evangelio. No es la Iglesia más actual porque se adapte a todo lo que el mundo dice, sino que la Iglesia siempre será actual, joven. La Iglesia siempre será una realidad renovada cuando sea fiel al Señor, cuando sea fiel al Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, permanezcamos unidos al Señor. Esforcémonos cada día con la ayuda de la gracia a ser fieles al Señor, viviendo en Él para que Él viva en nosotros. Hay un medio precioso para permanecer fieles al Señor y es el ejemplo y la presencia de la Virgen Santísima. Ella, la Madre del Señor, siempre nos lleva a vivir en la fidelidad. Ella siempre nos lleva a permanecer unidos al Señor. Por eso en este mes de mayo recurramos especialmente a la Madre del Señor. Recemos a la Madre del Señor para que ella nos vaya enseñando el camino de la vivencia del Evangelio auténtico de Jesucristo. Hace unos días, en un colegio, en la visita pastoral, un niño me preguntaba ¿qué me gusta, qué le gusta más de la Virgen? Pues a mí de la Virgen me gusta todo, pero sobre todo hay algo que me conmueve especialmente de la figura de María, que es su maternidad, el que María es madre como la Iglesia la ha aclamado desde siempre. Y es que María, en el misterio de su maternidad, nos enseña que la maternidad es un don, que la maternidad es una gracia, pero al mismo tiempo que la maternidad es la opción de ser madre y de actuar como madre. Que la Virgen Santísima nos haga vivir en la fidelidad al Señor. Hemos escuchado las palabras de Monseñor Ginés García, obispo de Guadix-Baza, comentando las lecturas que han sido proclamadas en este domingo y ahora toda la asamblea. La noticia de la Pascua es el nervio que recorre y unifica los artículos del credo. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos con Jesucristo, como los sarmientos a la vid, oremos con confianza filial a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, extendida por toda la tierra, para que sea digno de unidad y de reconciliación entre todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que viviendo su misión en unidad, con fe y esperanza, anuncien el Evangelio de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que trabajen denodadamente por la verdadera justicia, por la paz estable, buscando siempre el bien común.
Roguemos al Señor. Por todos los que sufren por enfermedad, ancianidad o no tienen trabajo, para que encuentren en los cristianos la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Por todos los que en este tiempo de Pascua reciben el bautismo o la confirmación, o participan por primera vez de la Eucaristía, para que crezcan constantemente en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que teniendo a Jesucristo como centro de sus vidas, sean capaces de seguirle en el sacerdocio y en la vida consagrada. Roguemos al Señor. Por esta asamblea, para que encontremos en Jesucristo la luz y la alegría que nos haga creer como cristianos y nos comprometemos en los grandes ideales del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor Padre de la Viña, que en Cristo en la cruz y en la resurrección nos has dado los frutos de la redención. Purifica a esta comunidad para que fructifique en verdaderos valores humanos y cristianos y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluida la liturgia de la palabra, comienza la liturgia eucarística con la presentación de ofrendas. Esta familia de Guadix presenta el pan, el vino, las flores que adornarán también el altar. fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
realizaba el señor obispo ese gesto de purificación, lavándose las manos, pidiendo la purificación para realizar el sacrificio agradable a Dios. Y tras la incensación de las ofrendas... Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a los que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Ginés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Torcuato y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues desde esta iglesia catedral de la diócesis Guadix-Baza os deseamos también nosotros la paz. Especialmente también hoy nos acordamos de las madres. Hablaba precisamente el señor obispo al final de la homilía de la maternidad de María como algo que imita a la Iglesia. Hoy también nos acordamos de todas las madres. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Estamos celebrando la Eucaristía en este quinto domingo de Pascua desde esta iglesia catedral de la diócesis de Guadix. Es la catedral de la Encarnación, veíamos antes en el reportaje la presencia desde el punto de vista arquitectónico, también en la pintura de María. En esta hermosa catedral que, como también recordaba el señor obispo al inicio de su homilía, pues es de una iglesia, de una comunidad eclesial muy antigua. San Torcuato, el patrono de Granada, del que se celebra el 15 de mayo la fiesta, es uno de esos varones apostólicos que iniciaron la evangelización en la península ibérica. Venido hasta Guadix para celebrar esta Eucaristía, también gracias a la colaboración de TG7, la televisión de Granada, gracias también al Ayuntamiento de Granada. El próximo domingo nosotros estaremos en Cienpozuelos, en el centro asistencial Benito Meni de las Hermanas Hospitalarias. Nos recordaba Monseñor Ginés esas tres características de esta comunidad, de esta iglesia que peregrina en Guadix, la profesión de la fe apostólica con los orígenes de esta comunidad cristiana. También la característica de esta iglesia martirial y la santidad. Y por último la fe mariana, que también está arraigada en esta comunidad cristiana. Precisamente el 23 de junio será coronada una de las imágenes de las advocaciones marianas que aquí cuentan con un gran arraigo, Nuestra Señora de la Soledad.
una comunidad cristiana, esta de Guadix, que hunde sus raíces en los inicios de la evangelización de la península ibérica, unida también a la romanización desde el sur de toda la península. Está enlazada con la figura de San Torcuato, con aquellos varones apostólicos que, según la tradición, ya en el primer siglo comenzaron a predicar aquí en nuestra tierra. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición del Señor, me vais a permitir que agradezca de corazón a los equipos de Televisión Española que retransmite a través de la 2 esta Eucaristía, así como a TG7 de Granada, la televisión de Granada. Muchísimas gracias, porque hoy las puertas y las ventanas de esta catedral se abren para que muchos hayan podido compartir esta Eucaristía, esta acción de gracias al Señor con nosotros. Y gracias a las corales de Guadix, que son la mejor expresión del patrimonio musical de esta ciudad. Nuevamente, muchísimas gracias. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En la alegría de la resurrección del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues termina aquí la celebración de la Eucaristía, esa acción de gracias que hacía el señor obispo. Nosotros añadimos las gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Granada. Y también las gracias a todos ustedes que nos siguen cada domingo. Ya saben, tienen una cita con nosotros el próximo domingo en la 2 a las 10:30. Hasta entonces, buenos días y feliz semana.